Buenas. Bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión sobre la arquitectura hexagonal, ¿sí? La arquitectura de puertos y adaptadores, ¿sí? Ports and adapters, ¿sí? Y de hecho es un nombre que le cae mucho mejor que hexagonal, pero bueno, en el mundo del software se le dice hexagonal y ya está. Realmente no tiene mucho sentido que se le diga hexagonal, ya les explico por qué. Antes de hablar de todo eso, les resumo. La forma hexagonal no tiene nada que ver. Simplemente es decoración y ya está. Realmente podría ser un círculo, porque lo que representa es las capas. ¿Sí? Ya iremos viendo que es todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es y para qué sirve la arquitectura hexagonal? Bueno, como estamos hablando de arquitectura de software, como cualquier otra arquitectura, simplemente es un patrón de diseño, ¿sí? ¿Qué tiene hexagonal en su arquitectura? Pues simple, aísla la lógica del negocio, ¿sí? De todas las preocupaciones externas como bases de datos, UI, API, service webs, todo esto lo aísla, no le interesa. La lógica de negocio central va en el dominio, es una capa, son 3 capas, ¿sí? Y las demás capas como infraestructura y aplicación van por fuera del dominio. Y acá, este ejemplito de aquí, quiero que lo vean. Estas flechas van hacia adentro, es la forma en la que se comunican las capas, quiere decir de afuera hacia adentro. En la primera capa tenemos la arquitectura, ¿sí? Perdón, la infraestructura. En la capa de infraestructura, ¿sí? Van todos los servicios prácticamente de respuestas, ¿sí? Entradas y salidas. Y estos se comunican hacia adentro con la segunda capa, que es la de aplicación, todo lo que es interfaz, ya sea client, UI, que UI pues simplemente interfaz gráfica, ¿no? El client es el cliente, una consola, una terminal, etcétera. Y por último, adentro, la del dominio, es decir, la aplicación se comunica con la del dominio que solo se referencia a sí misma, no tiene información de las otras, ¿sí? Y en el dominio está la lógica central, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve? Primero, para aislar todo lo que no tiene que ver con la lógica de negocio, mejorando así la escalabilidad y el testeo de un proyecto, ¿sí? Y pues prácticamente organizar todo, ¿sí? Entonces, ¿por qué nace hexagonal? Bueno, yo estoy investigando un poquito, ¿no? Poquito, no mucho, no me crean del todo. Y es que prácticamente muchos proyectos como cuando se trabaja en arquitecturas como MVC, que también son 3 capas, modelos, vistas y controladores, tenían un pequeño problemita, y es que al trabajarse con algunos frameworks a la hora de hacer test, podían generar error porque pues dependían de los tests, dependían de frameworks, y esto también afectaba la escalabilidad porque con el tiempo pues todo depende de todo y se vuelve en pocas palabras un código espagueti, donde no puedes mover algo porque se rompe todo. Entonces, aquí llega Hexagonal como un superhéroe de estas Clear Architectures o arquitectura limpia, ¿sí? Que lo que buscan es eso, que no, o sea, el dominio, el modelo local, el negocio local, no dependa de nada, facilitando entonces el testeo, la escalabilidad y aparte la flexibilidad de desarrollo de este mismo. Bueno, continuemos con todo esto. Aquí vemos la estructura, que yo me adelanté un poquito. Pero como le dije, eran 3 capas. Acá tenemos el núcleo, el cual es el dominio, ¿sí? Es el que está dentro, es el central. Luego siguen los puertos, ¿sí? Estos puertos son de entrada y de salida, son aquellos encargados de comunicar nuestro programa con el mundo exterior, es decir, recibir datos y enviar datos. Esos son los puertos y ya está. Y luego están los adaptadores, ¿sí? Que son implementaciones concretas de los puertos, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, los adaptadores que conectan a nuestra base de datos, nuestra interfaz que recibe datos, ¿sí? Esos pueden ser adaptadores, ¿sí? Esto garantiza entonces que el corazón de la aplicación permanezca puro y aislado, ¿sí? Desacoplado prácticamente. Funcionalidades de los componentes claves, ok. El núcleo ya les dije que maneja los casos principales de la lógica. Esto incluye validaciones y reglas del negocio. ¿Sí? Es agnóstico a la infraestructura, ni siquiera la conoce. El núcleo no tiene acceso a la infraestructura. ¿Sí? Luego están los puertos. Los puertos tienen acceso al núcleo, ¿sí? Y definen cómo se comunica el núcleo, cómo recibe y cómo envía datos. ¿Sí? Y luego están los adaptadores, que como bien se traduce,
¿sí? Son traductores tecnológicos. El adaptador toma una respuesta y la traduce a como el programa la necesita, ¿sí? Entonces, esto funciona tanto de entrada como de salida. Aquí vemos las ventajas de la arquitectura hexagonal. Estos son los pros, ¿no? La primera es la independencia de la infraestructura. ¿Sí? El núcleo de negocio no depende de la base de datos o de la UI, así que siempre la tenemos ahí, listo. Cualquier modificación que se vaya a hacer, sabemos dónde hacerla y aunque modifiquemos la estructura visual, en este caso la UI, no afecta al modelo de la lógica de negocio, que esto en algunos casos es complicado, dependiendo qué arquitectura se use. Pero en el hexagonal tenemos este pro. ¿Sí? El segundo, la facilidad de la prueba, es lo que le dije, la lógica de negocio puede probarse sin dependencia externa. No depende de framework, no depende de base de datos, no depende de nada. Así que es mucho más fácil costearla, obviamente. Tenemos la flexibilidad, es decir, nos permite cambiar fácilmente de tecnologías externas sin afectar el dominio. Esto por lo de que la lógica de negocio local no depende de nada, el dominio está aislado de todo. Entonces nos permite, obviamente, tener una flexibilidad a nivel de tecnologías. Lo otro es la mantenibilidad, ¿sí? El código es más limpio, es más modulado, más estructurado y más fácil de entender. Aunque depende, por ahí he visto casos en donde si se aplica mal puede llegar a ser engorroso. Entonces se pueden aplicar ciertas técnicas o prácticas para mejorar todavía la comprensión y la lectura del código, ¿sí? Como son los sliding, que es como dividir todo en lugar, o sea, las capas siguen dividiéndose, pero también en cada capa dividir por partes. Por ejemplo, primero creamos las partes, 12 de un usuario, de un producto, y dentro de estas, entonces se crean las capas, ¿sí? De infraestructura, de aplicación y de dominio. ¿Sí? Y la última de ellas es la escalabilidad. Como ya vimos todo esto, facilita la adaptación a nuevos requisitos y entornos. ¿Sí? Ahora, consideraciones a tener, ¿sí? A la hora de usar arquitectura hexagonal. Complejidad inicial. La curva de aprendizaje es bastante altica, un poquito, lo saltamos bastante. Y mayor boilerplate al principio, porque es confusa al inicio, o sea, muchos packages llegan a confundir. Ahora, el sobreesfuerzo, ¿sí? El sobreesfuerzo para proyectos pequeños puede ser excesivo, ¿sí? Para aplicaciones sencillas no merece mucho la pena el sobreesfuerzo. El diseño de puertos requiere cuidado, ¿sí? De las interfaces para que sea efectivo. Recordemos que las interfaces son aquellas que declaran, en pocas palabras, el contrato que va a utilizar una clase. Obviamente que utilice la interfaz, ¿no? Luego haremos un video hablando sobre interfaces, pero no son interfaces gráficas, ¿no? Son interfaces de tipo interfaces. Son aquellas que pues, estipulan los métodos a utilizar. Ahora, la gestión de dependencia requiere disciplina para evitar acoplamientos no deseados. Recordemos que la idea principal es no acoplar nada del dominio con las capas de afuera. Y esto pues requiere cierta práctica, ¿no? Entonces, estos son las cosas a tener en cuenta. Este ha sido todo el video por el día de hoy en cuanto a arquitectura hexagonal por arriba. Ahí estaremos viendo unos ejemplos y algunos casos de uso, cómo hacerlo, qué función cumple cada cosa, sí, pero eso lo veremos para el próximo video. Hasta ahora, bye bye.